Me da mucho gusto saludarlos desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Aquí, además de libros, nos encontramos con autoras y autores que vienen a contarnos todo sobre las nuevas historias que han creado. Y como este programa lo hacemos junto con ustedes, quiero presentarles a las y los lectores que hoy nos acompañarán. ¿Cómo están? ¡Yeah! Excelente, me encanta su emoción. Libros en Acción es el programa en el que podemos platicar con escritores e ilustradores y descubrir qué los lleva a imaginar nuestras historias favoritas. Hoy les cuento que también nos acompaña Nora, que en estos días ha estado muy ocupada con la producción de 11 niñas y niños en este espacio. ¡Hola, Nora! ¡Hola, Dana! ¡Hola a todas y todos! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Uy, nosotros también, pero... ¿y ese sombrero? Ah, este hermoso sombrero. Es que como hemos estado todo el día en la feria, me lo pongo para que no me dé mucho el sol. Ya saben que no me gusta mucho. Yo prefiero la oscuridad de la noche. No vayan a creer que es porque estoy despeinada o que no me bañé, ¿eh? No, nada Nora. de eso. No, ¿cómo crees? Hoy justamente vamos a hablar de alguien a quien no le gustaba bañarse, pero no te preocupes, que no eres tú. No. Además, yo sí me baño todos los días. Bueno, quizá algún domingo no, porque me da un poquito de flojera y no lo hago. ¿Y ustedes se bañan todos los días? ¡Sí! ¿En serio? Muy bien. Yo creo que quizás una vez al año no hace daño, pero antes de hablar del libro de hoy, ¿qué te parece si presentamos a nuestra escritora invitada? ¿Ya tienen ganas de conocerla? ¡Sí! ¿Saben qué? A mí me parece que de vez en cuando uno puede no bañarse, como el protagonista del libro que vamos a compartir. O más bien, como el pie del protagonista, ¿verdad, Dana? Claro, Nora, pero no hablemos mucho del libro antes de presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es, redoble de tambores, ¡Julieta García González! ¡Ay, Julieta, bienvenida! Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Mucho gusto de conocerlos a todos ustedes. Julieta, qué gusto que estés hoy con nosotros, porque todas y todos hemos estado esperando el momento para que nos cuentes más sobre tu libro, El pie que no quería bañarse. Así es, para los que aún no han leído esta historia, les cuento que el protagonista se llama Pedro. Él se bañaba todos los días a la misma hora, hasta que en una ocasión, después de la visita de sus primos, ¿qué creen? Pensó que algunas partes de su cuerpo podían tomar decisiones propias y que un día uno de sus pies simplemente no iba a querer bañarse. Así es, Nora, pero el pie de Pedro no solo no quería bañarse, sino que empezó a hacer cosas muy extrañas. Este personaje me cayó tan bien, porque hasta creo que nos parecemos un poco, porque los dos somos muy ordenados. Cierto, Nora, yo también me acordé de ti porque creo que tanto Pedro como tú tienen varios hábitos que les gusta seguir al pie de la letra. Julieta, como puedes ver, Nora y yo podemos estar todo el día hablando de tu libro, pero seguro aquí hay muchas preguntas para ti, ¿cierto? Qué Así bueno, que vamos me a comenzar. encanta. A ver, ¿quién quiere ser el primero o primera en preguntarle algo a Julieta? ¿Fernanda? A ver, Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cómo supiste que querías ser escritora? ¿Sabes qué? Es una cosa que no era como muy clara, así de, ya quiero ser escritora, sino que empecé a escribir. Y empecé a escribir muy joven, cuando tenía pues más o menos su edad. Y empecé a contar cuentos que me quería contar a mí misma. Y además lo que hacía era que había un cuento que me gustaba mucho y se acababa y yo continuaba esa historia porque quería seguir viviendo un poco en el mundo de esa historia. Empecé a escribir porque me gustaba muchísimo leer, me gusta muchísimo leer y entonces por eso empecé a escribir. Genial. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, seguro que esa niña que fuiste estaría muy orgullosa. Así es. Aranza, ¿cuál es tu pregunta? Desde que leí el libro tuve la duda de ¿a qué edad te empezaron a gustar los libros? ¿A qué edad me empezaron a gustar los libros? Mira, me empezaron a leer, o sea, mi mamá me empezó a leer cuando yo era una niña muy chiquita y me contaba cosas y me contaba cuentos y me contaba cuentos a la hora de bañarme y me contaba cuentos y recuerdo que contaba cuentos como todo el tiempo de manera constante y no solo eso, sino que además mi mamá es pintora y pintó los closets
con historias y entonces las contábamos ahí, las pintó con óleo y las pintó con otras cosas y entonces había conejitos y pollitos y había unas historias con unas bailarinas y todo el tiempo estaba contándome historias. Entonces yo tenía muchos libros y muchas historias, así es que empecé a leer y a leer y a leer y a después escribir. Esa es una gran idea, ¿eh? Pintar el closet con historias. Atención, mamás, ahí está un tip. Claro, si ustedes quieren hacerlo, primero pidan permiso a su papá o a su mamá, mejor. Walter, ¿tú qué nos quieres contar? Hola Julieta, Hola, ¿cómo estás? te quiero preguntar algo. Aquí ¿Cuál estoy. fue tu primer libro que escribiste? Es un libro que escribí que ya no existe más, que se llama La Princesa Rubí. Y lo escribí porque estaba aburrida en unas vacaciones y yo tenía como, yo creo que 12 años más o menos y desapareció, ya no existe más. Pero de los que publiqué es un libro que se llama Vapor, pero el primer libro para niños que escribí es El pie que no quería bañarse. ¡Qué honor! Aunque a mí me gustan mucho las historias de terror, este cuento me encantó porque me hizo imaginar muchas cosas. Seguramente a ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué parte de su cuerpo creen que podría desobedecerlos? Buena pregunta, Nora. A ver. Ana, ¿tú qué crees? Yo mi mano porque casi siempre ella actúa solita cuando yo pinto. Eso me recuerda al final de la historia, pero más adelante hablaremos sobre eso. ¿Y tú, Liam? Yo creo que lo que perdería control sería mi cabello, porque ¿quién no ha tenido una mañana con un pelo incontrolable? Así es. Tienes razón, mira yo, por ejemplo. Hay cabellos que tienen vida propia. Ángela, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que sería mi brazo, porque a veces cuando estoy haciendo una cosa y me pongo a... Cuando mi mamá me habla y le pongo atención, mi brazo empieza a hacer lo que él quiera. ¡Oh! ¡Contrólalo! Diría que mi nariz, porque siempre me anda dando alergia, porque tengo alergia al polvo. Salud, Nora. A mí también. El Club de Narices Desobedientes. Así es. Julieta, al terminar este libro había una duda que yo no me podía sacar de la mente y creo que todas y todos aquí queremos saber la respuesta. ¿Cómo se te ocurrió escribir El pie que no quería bañarse? Por favor. A ver, Toda les una voy historia. a contar una cosa. Los escritores, por lo menos todos los que yo conozco y yo misma, sacamos cosas de la vida real. Ajá. Y entonces, por ejemplo, mis tíos, unos tíos que yo tengo, se metían a bañar con paraguas. ¿Qué? Eso es verdad, es una historia real. Ajá. Eso no lo puedo creer. Hasta que su mamá descubrió que esas manchas que tenían eran como algo diferente. Los llevó en efecto con el doctor y el doctor les pasó un algodoncito con alcohol y dijo, estos niños están cochinos, hay que ponerlos a bañarse. Wow. Y entonces a mí me contaban esa historia de mis tíos cuando yo era una niña y yo pensé cómo meterlo. Y Pedro y Valeria son mis sobrinos reales. O sea, mis sobrinos se llaman Pedro y Valeria. Y tengo otros sobrinos que también se llaman Lola y Emilio. Y entonces pensé meterlos a todos porque yo escribí este libro para ellos, para todos mis sobrinos, que son muchos. ¿Pero tienen alguna personalidad como ellos o solo te basaste en sus nombres? Los gemelos Lola y Emilio, cuando eran chiquitos, sí eran así. Sí eran un poco salvajes, la verdad, pero sí se bañaban. Los que no se bañaban eran unos tíos míos. Entonces lo mezclé todo. Eso es lo que hacen los escritores. Tienen cosas de la realidad y las mezclan. Y hay cosas que no existen y son de la imaginación. Y esas también entran allí. Muy interesante. Así es, entonces se trata de mezclar retazos de la realidad, agitarlos muy bien y volcarlos en una historia. Echarles cositas de imaginación, salpicarlos con eso, aderezarlos y luego ordenarlo todo. Ay, por eso me gustó tanto esta historia. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gustó del libro? A ver, Leonardo. A mí lo que más me gustó fue la parte donde no se bañaba. Pues sí. Y cuéntame, Brian. Me gustó toda la lectura, pero la parte que más me gustó fue cuando por fin logró lavarse el pie. Ah, qué bueno. A ver, Aranza.
A mí la parte que más me gustó fue cuando sus primos se meten con paraguas. Oigan, de todas las partes del libro, yo pensé que esa tenía que ser una de las únicas que era inventada. Y era una de las únicas que era verdad. Es cierto, es cierto. Así es. Oigan, cuando el pie de Pedro decide rebelarse y hacer lo que quiere, le da algo así como un superpoder, porque no solo no se quiere bañar, sino que logra que Pedro se vuelva muy bueno jugando fútbol. ¡Oh! A ver, si una parte de su cuerpo tuviera un superpoder, ¿qué les gustaría poder hacer? ¿Walter? Me gustaría que mis manos sean muy rápidas Oh, para dibujar y dibujar muy rápido ajá. y también hacer cubos Rubik's. Oh, yo para hacer mi trabajo muy rápido. Chup. Sí, y tú hasta podrías dibujar y escribir con la otra. Ujú. ¿Quién más nos quiere contar? A mí me gustaría tener un super oído para escuchar todo. Oh, sería muy bueno, pero a veces sería un poco cansado tener que escuchar a los grillos y a todo al mismo tiempo, ¿no crees? ¿Quién más nos quiere contar? A ver, Norman, ¿y tú? Quisiera tener una super nariz para distinguir diferentes olores. Como del perro Benito. Así es. Ujú. Vale, ¿a ti qué parte del cuerpo te gustaría ponerle un Una superpoder? escritora, porque escribo muy rápido para que lo enseñen. Ah, Pues no podemos esperar a leer todos los libros que escribas tú y tu mano escritora. ay, qué increíbles respuestas. Pero también quiero que nos conteste Julieta. Julieta, a ver, ¿a ti qué superpoder te gustaría? No lo sé, fíjate. ¿Mm? Es que se me ocurren como poderes muy elementales, como volar, por ejemplo. Me encantaría poder volar. ¿Sabes qué me gustaría? Ya lo pensé bien. Me gustaría poder estar abajo del agua y respirar normalmente y moverme abajo del agua. Eso me gustaría mucho. ¿Y si ¡Qué al- increíble! Así es. ¿Y si alguna parte de tu cuerpo tuviera un superpoder? ¿Una nariz que respire bajo el agua? Ajá, exacto. ¿O Muy bien. unos pies que floten para que nades así muy rápido? O que caminen súper rápido y nunca se cansen. Nunca se cansen. Ujú. Para caminar todas las ferias del libro. Exacto. Oh, son grandes superpoderes. A mí me gustó mucho conocer a Pedro y ver cómo poco a poco se iba transformando a partir de las situaciones que vivía con su pie. Oigan, la respuesta la tuvimos siempre frente a nuestras narices. La autora dedicó este libro a sus sobrinos. Pero genial, estos son los datos que conocemos gracias a nuestras preguntas. Y hay muchísimas más para ti. Ok. Así que, ¿te parece si comenzamos? Por supuesto. Camila, ¿cuál es tu pregunta para Julieta? Pues tengo una pregunta que es algo sencilla. Pues quiero preguntar que por qué Pedro salió a la lluvia y por qué no tenía frío. No sé si no tenía frío, tal vez tenía un poco de frío, pero lo que quería era que la lluvia le limpiara, lo limpiara. ¿Nunca se han mojado ustedes en la lluvia? Sí. ¿No les gusta la lluvia? Ay, sí. Pues de vez en cuando un poquito de lluvia está padre, ¿no? Sí. Entonces, eso, le gustó que le lloviera. ¿Quién más tiene otra pregunta? Leonardo, ¿cuál es tu pregunta para Julieta? Mi pregunta es, ¿por qué hiciste ese libro? Porque se lo había contado a mis sobrinos y decidí escribirlo después, pero primero lo conté. Y lo conté pues porque no se querían bañar. Entonces fue una historia que salió improvisada y luego la escribiste. Sí. ¡Oh, increíble! ¿Quién sabe cuánta inspiración estés tomando de acá? Fernanda, ¿cuál es tu pregunta para Julieta? ¿Tú crees que alguna de nuestras partes de nuestro cuerpo pueden independizarse por sí solas y actuar? Pues te voy a decir una cosa que es muy interesante del cuerpo humano. Por ejemplo, el oído escucha lo que quiere, no necesariamente lo que tú quieres que escuche. Hace lo que quiere, la verdad. Y a veces también el cerebro hace lo que quiere y a veces sí. O sea, hay algunas partes que sí. No estoy segura de que los pies, pero seguro sí. Sí hay algunas partes. Yo estoy de acuerdo. Y hablando de escuchar, por acá escucho que tenemos una pregunta. ¿Cuál es? Bueno, lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es la situación más graciosa o chistosa que te ha pasado con tu pie? ¿Con mi pie? No sé. Como que no son tan hilarantes mis pies, la verdad.
pero bueno, me he tropezado muchas veces y eso ha sido chistoso. Para otros más que para mí, pero ha sido chistoso. Sí. ¿Alguna vez has pisado algo de lo que luego te hayas arrepentido? Sí, caca. Oh. ¡Oh! O una cáscara de plátano. Aranza, ¿cuál es tu pregunta para Julieta? Mi pregunta es, ¿qué carrera estudiaste y por qué? Estudié una carrera que tiene un nombre muy largo, que se llama Lengua y Literatura Españolas e Hispanoamericanas, que se resume como letras hispánicas, y estudié eso porque me gustaba mucho leer y escribir, y entonces se trata de leer, pero también hay otras cosas. Te enseñan cómo se comporta la boca, cómo son los sonidos, cómo se hizo el lenguaje, cómo pasó del latín al español, todo eso. Debe ser excelente estudiar algo que te gusta porque entonces la tarea ni se siente como tarea, ¿verdad? Bueno, no, sí, la tarea siempre es tarea. Valeria, ¿cuál es tu pregunta para Julieta? ¿De niña te gustaba leer mucho o poco? Mucho, todo el tiempo, mucho. Era lo que más me gustaba mucho leer. Y entonces, por ejemplo, en la escuela leía todos los libros de texto así rápido, pero eso no necesariamente quería decir que hiciera la tarea. ¿Y conservas alguno de los libros de tu infancia? Sí, y ¿sabes qué? Después en una librería de viejo encontré algunos de los libros que ya no tenía, que había dejado en casa de mis padres, y me hice de ellos, los compré, y sí, tengo muchos libros de mi infancia. Y tengo libros de la infancia de mi madre, y tengo libros de la infancia de mis abuelos. ¡Wow! Libros con barbas y sus propias historias. Así es, una tradición de lectura. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Dónde estabas cuando hiciste el libro? Estaba en mi casa, estaba trabajando en mi casa, y entonces en unos ratos, en las mañanas, acompañada de mi perro Benito, escribí el libro. Siempre es bueno tener buena compañía para estar en el proceso de escritura. Ángela, ¿y tu pregunta? ¿Qué libro me recomendarías que hayas leído tú para leerlo yo? Uy, bueno, ya les recomendé el libro Salvaje. Es un libro muy padre que escribió Juan Villoro. Hay un libro que es muy bonito que se llama Momo de Mijael Ende. Sí, exacto. Y ese es un libro increíble también. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimos libros, ni siquiera puedo empezar a decirles, pero te voy a contar una cosa. Esto es más o menos un secreto. Se puede descargar en PDF un libro que ya no se vende más, que se llama El Bosque Azul, en donde hay un personaje que es uno de mis favoritos, que se llama El Muliñandupeli Cascaripluma. Y es un libro muy extraño y muy bonito. Pero pues me gustan, no sé, los clásicos también me gustan. Busca los libros que tú escojas. Y además tú y yo nos podamos escribir y yo te recomiendo libros. ¡Wow! Ahí tienen muchas recomendaciones, ¿eh? Y Por muchos supuesto, vamos a tener que buscarlas en esta feria del libro. Ana, ¿cuál es tu ¿Por pregunta? qué un pie y no una mano o los dedos? Porque quería que tuviera que ver algo con el fútbol y no sé, no con el tenis, pon tú, o sea, entonces eso obligaba que fuera el pie. Hubiera sido muy raro que fuera como con la cabeza o así, iba a ser más complicado, aunque podría ser de fútbol, pero entonces por eso, o la rodilla, ¿no? Pero mejor era el pie, por eso. Claro, las otras ya serían, ¿no? Otras historias. Sí, totalmente. Brian, tu pregunta para Julieta es... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo yo? Tengo 52 años. Y nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Ojalá puedas venir cuando tengas 102. Sí, exacto, me parece muy bien. Walter, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿vas a hacer una segunda parte del libro? No, ya no voy a hacer una segunda parte, pero estoy haciendo otros libros que son también como para ustedes, para que ustedes los lean. Están en proceso entonces. Están en proceso 2. El pie que no quería bañarse es un libro que tiene humor, también tiene fantasía, pero sobre todo nos deja con una gran duda. ¿Qué pasa si la mano de Pedro decide rebelarse y no escribir más? ¿Ustedes se imaginan qué pasará? Liam, ¿tú qué crees que pasará? Yo me imaginaría que se volvería muy bueno en diferentes cosas, como la pintura, dibujo o voleibol, pero su mano le iría muy mal y sería más difícil de taparlo. Claro, además la mano escribiría lo que quisiera. Exacto. Ana, ¿tú qué piensas que pasaría? Opino que se volvería un pintor muy famoso. Entonces no escribiría, pero sí pintaría.
Es una gran idea. Todo esto te da ideas, ¿verdad, Julieta? Pero no voy a escribir ese libro. Ni modo. Pero todos podríamos seguir pensando en las cosas que están en los libros. Nos ayudan a seguir imaginando cosas que están ahí. ¿Qué pasó con Lola y con Emilio, por ejemplo? ¿Qué Claro. pasó con Benito? ¿Qué pasó con Valeria, tu tocaya? Por supuesto, entonces vamos a hacer un trato. Como Julieta no va a escribir la siguiente parte, a todas y todos nos toca imaginar qué sucederá con la historia de Pedro. Y Frida, ¿tu pregunta? Yo quiero saber si usted hizo alguna investigación para su libro y si hizo una investigación, si encontró alguna teoría por qué los niños no quieren nunca meterse a la regadera y cuando por fin se meten ya no quieren salir. No, esa es una excelente pregunta. ¿Y sabes qué pasa? Le pasa también a los adultos, aunque no te lo dicen, ¿eh? Pero le pasa a mucha gente que es como, ay no, qué flojera bañarme, no me quiero meter a bañar y luego es como, la vida es feliz aquí adentro del agua, con el jabón y el calorcito. No tengo ninguna teoría, pero la investigación que hice fue con mis sobrinos, con los que estaba mucho tiempo y a los que cuidaba, y era así de maldita sea, métanse a bañar. Y no se metían a bañar y luego los ayudaba y ya estaban ahí. Y conmigo misma, porque a mí también, yo me acuerdo mucho de cuando yo era una niña y era así de no, dame dinero para que me meta a bañar, y luego no me daban nada, nunca cayeron en esa trampa, me metí a bañar y después decía, no me quiero salir nunca, es más, quiero vivir en el agua. Y ahora ves, lo que quiero es tener el superpoder de estar abajo del agua. Y ahora que Frida nos hablaba de investigación, nuestras invitadas e invitados son súper observadores porque además encontraron un detalle súper interesante en el libro. Frida, cuéntanos qué fue lo que encontraron. En el libro, en la portada, me di cuenta que el pie que está en la portada es el izquierdo y pusieron que era el derecho. Pues es que mira, es el derecho, pero yo creo que a lo mejor allí Pedro está reflejándose en un espejo, se lo está viendo él solito en un espejo diciendo, y entonces está siempre invertido, la imagen está invertida. No soy el ilustrador, pero sí te puedo decir que estoy segura de que el pie que no quería bañarse no era el izquierdo. Y también podemos decir que en Libros en Acción encontramos la explicación. ¿Saben? ¿Recuerdan la escena en el parque cuando el pie de Pedro hizo que jugara fútbol como nunca? Yo también me acuerdo, Nora. Recuerdo que Pedro estaba muy frustrado porque Lola y Emilio estaban haciendo equipo y ellos jugaban muy bien. Pero a Pedro le tocó hacer equipo con su papá, que a sus ojos ni se movía. Pues ahí descubrí una palabra nueva, driblando. ¿Ustedes la conocen? Pues yo investigué y driblando es una palabra que se utiliza principalmente en los deportes. Exactamente, Nora. Driblar es un verbo que se divide en 2 sílabas. Driblar, driblar, driblar. Esta palabra es común tanto en el fútbol, soccer como en el básquetbol, pero se refiere a cosas distintas. La acción de driblar que se menciona en el libro es cuando un jugador de fútbol engaña con algún movimiento al jugador del equipo contrario, conservando el balón. Y en básquetbol se refiere a rebotar el balón de manera controlada contra el suelo. A ver, vamos todos a rebotar el balón. A driblar con el balón. Y ahora, imagínense que ahí está la canasta. La vamos a aventar a la 1, 2, 3. Muy bien. Julieta, ¿a ti te gusta jugar o ver fútbol? Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta escuchar cómo juegan en el radio. Es como muy interesante. Solo escucharlas ha de ser todo un trabajo de imaginación. Pues es increíble escucharlas. Tienes que imaginar no solo lo que está pasando, pero también como por qué están pensando de esa manera quienes están viendo un partido. Tienen que entender cómo podérselo contar a la gente que no está viendo nada. Pues a ver si alguna vez organizamos un partido y tú lo cuentas. Va, me gusta la idea. ¿Sí? Muchísimo. Julieta, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te sentiste? Gracias por invitarme. He estado muy contenta con ustedes, la verdad. Al contrario, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias también a todas y todos ustedes por este gran diálogo lector. Así es, muchas gracias. Y también a quienes nos ven y nos acompañan a través de 11 niñas y niños y que disfrutaron junto a nosotros el libro El pie que no quería bañarse.
Así es. Y espero no se pierdan el próximo episodio de Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción.